Bien, disculpen la demora. ¿Sí se escucha mi audio? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces, aquí tenemos un material. Entonces, si No sé, analizáramos mediante el diagrama de cuerpo libre, aquí está, diagrama de cuerpo libre. profe, me está Profe, me presentando. está compartiendo la pantalla. Permítanme. Mm, A ver si se ve. Ahora sí. Bien, bueno, entonces, aquí tenemos un material y aquí estamos viendo que está soportado pues está montado sobre esta base, estas dos bases rectangulares. Entonces, si sacáramos el diagrama de cuerpo libre, y bueno, y suponiendo que también hubiera una fuerza externa, la voy a poner aquí en tono azul. Si tuviéramos esta fuerza externa, que dijimos, vamos a llamarle P, nos dice tercera ley de Newton, tenemos fuerza de acción y reacción. Entonces, haciendo un diagrama de cuerpo libre, pues veríamos esto. Aquí tenemos el elemento rectangular, viéndolo desde la vista frontal. Entonces, por tercera ley de Newton, si tenemos una fuerza de reacción, no, de acción, perdón, una fuerza de acción P, nos dicen las leyes de Newton, entonces vas a tener fuerzas de reacción en sentido opuesto. Ahí están en sentido opuesto. Vamos a etiquetarlos, vamos a decirle, este va a ser la fuerza P. Esta va a ser reacción del lado izquierdo, le voy a llamar RI. Esa es fuerza de reacción del lado izquierdo. Y aquí tengo fuerza de reacción del lado derecho. Entonces, dice tercera ley de Newton, si tienes una fuerza de acción, vas a tener fuerzas de reacción. Ahí están las dos reacciones. Ahora, como está bajo condiciones estáticas, nos dice la segunda ley de Newton, bueno, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso nos dice la segunda ley de Newton. Pero estamos en el caso de que está en reposo, ¿no? Por tanto, no hay aceleración. Entonces, pues esto se simplifica, suma de todas las fuerzas da cero. En este caso, pues no tengo fuerzas en el eje X, solamente tengo en Y. Y pues no vemos, sí hay torque, pero también se mantiene en equilibrio. Entonces, pues aplicando tercera ley de Newton, pues aquí tendría, observen, reacción del lado izquierdo positivo, reacción del lado derecho positivo y menos la fuerza P. Claro, tomando en cuenta pues que ocupamos como marco inercial pues el que tradicionalmente han visto en matemáticas, ¿no? Todo lo que va hacia allá es X positivo. Y todo lo que va hacia arriba es Y positivo. Les digo, esto es tomando en cuenta pues el marco inercial que convencionalmente se ocupa en mecánica clásica. Entonces, bueno, aquí aplicando segunda ley de Newton, todo esto es igual a cero. Reacción del lado izquierdo más reacción del lado derecho menos P es igual a cero. Pero observen, ¿qué pasa si yo hago un corte imaginario? Me regreso acá arriba. Imaginariamente lo voy a seccionar.
Es como si yo pusiera aquí un plano de corte. Ahí está. Estoy cortando el material. Vamos a llamarle ese corte el corte A con A. Ahí estoy cortando el material. Entonces, si lo viéramos aquí en la vista frontal, que es a donde yo tengo el diagrama de cuerpo libre, lo voy a simbolizar con esta raya, con esta línea punteada. Pues ahí nuevamente, ahí tengo el corte A con A. Les digo, es como si nosotros imaginariamente cortáramos al material. Entonces, ¿qué pasa cuando yo corto el material? Pues ya nomás vería esta sección. Voy a irme acá abajo. Aquí está el material cortado en su sección A con A. Entonces, observen, pues aquí va a aparecer, pues ya tengo fuerza, aquí tengo una fuerza de reacción que es reacción del lado derecho, que son estos dos. Pero habíamos dicho que la tercera ley de Newton nos habla de la reacción, acción-reacción. Entonces, si yo aquí tengo una fuerza de reacción del lado izquierdo, dentro del material, en el corte A con A, va a aparecer, acorde a tercera ley de Newton, nos dice, va a aparecer una fuerza de reacción en sentido opuesto. Ahí lo estoy representando. Esa es mi fuerza de reacción en sentido opuesto. Generalmente en mecánica de materiales, a esta fuerza cortante se le representa con la letra V. Entonces, V que me representa, V me representa fuerza cortante. Bueno, ya habíamos dicho, pues R1 y RI, pues es reacción del lado izquierdo, ¿no? Y RD, reacción del lado derecho. Y P, pues es nuestra fuerza externa. Entonces, P y las reacciones son de naturaleza externa. Y la fuerza cortante, ocurre dentro del material, es una fuerza interna. Ahí lo estamos viendo en su vista frontal, pero si lo viéramos en isométrico, pues en su vista axonométrica, pues lo que veríamos sería lo siguiente, ¿no? Sería esto. Ahí está el material cortado. Tengo solamente fuerza de reacción del lado izquierdo. Y dijimos, solamente veríamos este vector actuando. Entonces, observen el vector, lo voy a poner aquí, que lo etiquetamos con la letra V, está actuando paralelo a la cara. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo me va a generar? Va de nuevo la pregunta. Ahí lo estamos viendo en su vista axonométrica. ¿Cómo está actuando la fuerza cortante V? ¿Qué esfuerzo me va a generar en esta cara? ¿Un torque? Correcto, me va a generar esfuerzo cortante. Entonces, habíamos dicho que pues, el esfuerzo cortante tiene la misma fórmula que el esfuerzo normal, nada más que ahí lo que cambia es la orientación de la fuerza.
Dijimos, eso se representa con la letra griega tau y nos dice que el esfuerzo cortante promedio es la fuerza dividida entre el área. Entonces, este se llama esfuerzo cortante, también es cortante promedio. Entonces, quiero que vean aquí, este es el que habíamos visto, pero en nuestro caso, como estamos bien, lo queremos hacer con respecto a la fuerza interna, es decir, esta fuerza que la selecciona, la etiquetamos con la letra V, entonces aquí sería V dividida entre área. Entonces quiero que vean este esfuerzo cortante debido a esta fuerza que habíamos dicho, esta V que se llama la fuerza cortante, me va a generar un esfuerzo cortante promedio. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, en resumen, habíamos dicho la fuerza cortante es interna, es de naturaleza interna. Aquí viene el gran pero para conocerla, primero tenemos que resolver la estática, es decir, todas las fuerzas externas en el sólido. Bien, ese es por un lado, pero existe también otro concepto que se le conoce como el momento flexionante. También, ¿qué tenemos que decir acerca del momento flexionante? También es de naturaleza interna. Es decir, ocurre dentro del material. ¿Y cuál es su función? Mantener el sólido sin deformación. Entonces, en el caso del momento flexionante, pues es un momento, pero que se da dentro del material. Quiero que vean, voy a volver a retomar aquí el diagrama de cuerpo libre en el corte A con A. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. En este material, a ver, voy a quitar aquí el corte. Este es el corte A con A, los voy a quitar. Este material tiene una cierta longitud original. De este punto a este punto, pues el material tiene una cierta longitud L. Entonces, como yo estoy haciendo un corte y resulta que este corte que dijimos es el corte A con A, pues quiero que vean, yo lo puse de manera arbitraria. Pero quiero que vean, puede quedar antes de la fuerza P, que es, dijimos, fuerza P es una fuerza externa, puede quedar después de la fuerza externa P, o puede quedar casi al inicio. Entonces resulta que el corte A con A es variable. Entonces, como es variable, y yo estoy tomando en cuenta que el marco inercial, si va hacia la derecha es X positivo y si va hacia arriba es Y positivo, quiere decir que yo voy a tener una cierta distancia. Supongamos, aquí pongo el marco inercial. Aquí está el marco inercial. A ver, déjenme lo hago un poco más grande para que se note.
Quiero que vean, ahí está el marco inercial, nuestro eje X, nuestro eje Y. Entonces, quiero que vean con respecto al marco inercial, si yo había dicho que este corte A con A es variable, entonces yo voy a tener una cierta distancia desde el origen de mi sistema de referencia hasta el corte A con A. Dijimos, si es variable, y si lo estoy haciendo con respecto al eje X, entonces esta variable se llama X. Entonces, X me está representando una longitud variable. Entonces, quiero que vean, si aquí está el corte A con A, entonces quiere decir que aquí yo tengo una distancia que habíamos dicho es X. Una distancia desconocida. Bueno, esta es en la vista frontal y habíamos dicho, pues esta es la vista axonométrica del material. Entonces, con respecto a esta longitud, dentro del material va a aparecer un momento. Aquí se los voy a representar con esta flecha. Ahí está. Y esta fuerza generalmente, esta flecha que me representa un momento dentro del material. Este momento mantiene en equilibrio el sólido para que no se deforme. Y generalmente pues se le pone la letra M mayúscula. Este es un momento flector o momento flexionante. Pero dijimos, este ocurre dentro del material. Si lo viéramos en su vista axonométrica, este momento pues lo veríamos de esta forma, ¿no? Externo al material. Nomás recordando lo que vieron en estática, habíamos dicho que si el sentido del momento es contrario a las manecillas del reloj, en estática les han de haber dicho que y generalmente se tiene la convención de que este va a ser de signo negativo. Pero si el momento va contrario a las manecillas del reloj, el signo se va a manejar como positivo. Entonces quiero que vean qué signo tiene el momento flexionante, acorde a esta convención de signos. ¿Qué signo tiene el momento flexionante? Positivo. Correcto. Positivo. Lo vamos a manejar positivo. Ahora recuerden que para medir torques o momentos hay que establecer un punto fijo a partir del cual se van a medir las tendencias de giro. Recuerden que cada vez que escuchen la palabra torque o momento, nos estamos refiriendo a un fenómeno físico a donde tenemos una fuerza que multiplica a una distancia. Generalmente esta distancia es a 90 grados. Entonces, la distancia tiene que estar a 90 grados para que podamos formar un torque o un momento, como le quieran conocer. Y para que pueda existir el fenómeno físico del torque o momento se necesita un punto fijo. Permítanme tantito.